El español no viene de España, ni de Castilla, ni de Roma. La genealogía de nuestra lengua se remota a miles de años atrás y a miles de kilómetros de donde se habla actualmente. Es verdad, el español, o más propiamente en este caso el castellano, sí nació en la región de Castilla, España, pero no surgió de forma espontánea en ese lugar, ni mucho menos como una lengua aislada. Con aproximadamente 460 millones de hablas nativos, es la segunda lengua más hablada del mundo y alguna vez se expandió por los 5 continentes de manos del Imperio Español. Si quieres saber cómo surgió esta lengua, cómo evolucionó y se expandió, sube a bordo y navega con Deriva, porque en breve sabrás la historia de una de las lenguas más importantes del mundo. Aunque es prácticamente imposible saber cómo se originaron las primeras lenguas que utilizaron los seres humanos para comunicarse, sí es posible trazar las líneas genealógicas de la mayor parte de los idiomas conocidos. Es de gran ayuda saber que el lenguaje se comporta como un sistema vivo, evoluciona e interactúa con otros sistemas. Así, podemos saber, por ejemplo, que entre idiomas aparentemente tan lejanos como el español, el ruso, el sánscrito, hay más en común que entre el catalán y el euskera, que conviven en un territorio más reducido. Si comparamos las lenguas con árboles, veremos que el árbol de donde proviene el español nació en alguna zona ubicada entre el sureste de Europa y el Asia Menor. A este árbol se le conoce como la familia indoeuropea, de la cual se desprenden varias ramas. La que nos interesa es la rama italocéltica, de donde surgió el grupo itálico, y de este el latín, la lengua del Imperio Romano. El castellano o español es un idioma de origen latino, es decir, que se formó del latín. Al principio he mencionado que el español no viene de España, sino de algún lugar donde surgió la familia indoeuropea. En cambio, si hablamos del lugar de nacimiento, donde esta lengua surge con todas las características que la diferencia del resto de sus hermanas romances, con toda razón podemos decir que ese territorio es la península ibérica, en concreto la actual España. Este lugar desde hace mucho tiempo estuvo habitado por varios grupos humanos de distintos orígenes, muchos de los cuales no dejaron huella duradera. Sin embargo, hay vestigios de otras civilizaciones que habitaron el territorio y contribuyeron en cierta medida en la formación del español. Entre la población indígena de la península destacan los iberos, los vascos y los tartesios. Sin embargo, siempre hubo un flujo constante de inmigrantes de diversas procedencias que fueron estableciéndose colonias a lo largo de los siglos. Los más importantes fueron los celtas, los fenicios, los griegos y los cartagenienses. No obstante, quienes verdaderamente cambiaron la historia de España fueron los romanos, cuando en el 218 a.C. sometieron a toda la península, la cual recibió el nombre de Hispania, y transmitieron su civilización y su lengua. Esta lengua no era el latín culto, hablado por los filósofos y los escritores, sino el latín vulgar o rústico, propio de los mercaderes, los soldados y el pueblo. Fue este latín el que llegó a hablar la mayoría de los habitantes de España, desplazando a las lenguas indígenas, no sin antes empaparse de ellas y adquirir características propias. Después de la caída del Imperio Romano,
en el 476 de nuestra era, todavía siguió hablándose el latín popular o vulgar en la mayor parte del antiguo imperio, aunque ya muy modificado según las regiones. Así fue como se formaron las lenguas romances o lenguas derivadas del latín, que más tarde se convirtieran en el italiano, el francés, el español, el portugués, el romano y el catalán, entre otras. A fines del siglo V, después de la destrucción del Imperio Romano, los visigodos, procedentes de Germania, conquistaron la península ibérica y aunque adoptaron la lengua romance, introdujeron en ella buen número de palabras de su propio idioma. 2 siglos más tarde, en el 711, la península sufrió la invasión de los árabes, los cuales permanecieron en España durante casi 8 siglos, hasta 1492, cuando se conquistó Granada, el último reducto musulmán. Miles de vocablos árabes se infiltraron en la lengua española y la enriquecieron notablemente. A pesar de que todavía existen ciertas discusiones al respecto del nacimiento exacto del castellano en España, se puede afirmar que la primera gran obra escrita en esta nueva lengua es el Cantar de Mio Cid, escrito alrededor del año 1200. A partir de ahí, la evolución continúa y la lengua se fortalece al mismo tiempo que el reino de Castilla logra afianzarse políticamente, tal como la historia de España lo demuestra. El idioma alcanzó su mayor esplendor en la segunda mitad del siglo XVI y primera mitad del siglo XVII, periodo denominado el Siglo de Oro de la literatura española, en el que florecieron sus más famosos escritores, como Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Quevedo, Fray Luis de León, Santa Teresita de Jesús, etc. Con todo, el evento que permitió la expansión global del español fue sin duda el descubrimiento de América y su posterior colonización. A causa de estos hechos históricos, España tuvo la oportunidad de convertirse en el imperio más grande del mundo, logrando transmitir su cultura y su lengua a las regiones más remotas del planeta. Al día de hoy, América es el continente con mayor número de hablantes del español, donde, además, muchas lenguas indígenas contribuyen al enriquecimiento de la lengua en sus respectivos países. El náhuatl en México, el quechua en Perú o el guaraní en Paraguay, por poner algunos ejemplos. Han aportado bastantes vocablos que incluso han trascendido más allá de las fronteras nacionales y lingüísticas, como es el caso de la palabra náhuatl chocolate. Pero la historia no termina aquí. El español, como lengua, sigue evolucionando aún en nuestros días. Este es un proceso que persistirá mientras sea una lengua viva, es decir, que haya hablantes nativos que la utilicen en su vida diaria. Asimismo, el proceso de globalización de nuestro planeta ha contribuido a enriquecer cada vez más, al mismo tiempo que poco a poco se ha ido normalizando su uso, por lo que resulta poco probable que llegue a fragmentarse tal como lo hizo el latín hace siglos. Aún así, sería interesante descubrir cómo será el español que se hable dentro de 500,000 o 2,000 años. ¿Y tú? ¿Cómo te imaginas que será el idioma español en tu futuro? Por ahora es todo, pero quédate al pendiente de nuestro próximo viaje. Suscríbete, dale pulgar arriba y comparte este video. Nuestra labor es la generación y distribución de ideas, y seguramente a alguien más le podría interesar. Neutraliza tu ignorancia e intégrate a Deriva.